desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad nos vamos a referir a la pesquisa de diagnóstico en el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides ha mostrado un incremento de su incidencia a nivel mundial, sobre todo en las últimas 3 décadas. Esto se debe fundamentalmente a estudios de imágenes realizados o solicitados por otras causas, como problemas de origen neurológico, estudios vasculares o problemas de columna cervical. También se atribuye los accidentes nucleares, como por ejemplo en el caso del accidente de Chernobyl, donde se ha visto que se ha duplicado el número de cánceres en niños menores de 15 años. Sin embargo, los nódulos en la tiroides son malignos entre el 7 y el 15% de las veces. Hay una mayor frecuencia de la patología nodular tiroidea en la mujer y por ende del cáncer de tiroides en una proporción 3:1 en relación al hombre. La mayoría afortunadamente tienen buen pronóstico y su manejo debe ser multidisciplinario. En esta gráfica podemos ver un incremento de la incidencia de cáncer de tiroides, sobre todo a expensas de las mujeres blancas en los Estados Unidos, en menor proporción las mujeres afroamericanas y luego en el sexo masculino. Si discriminamos acá por sexo y edad, vemos que la mayor incidencia es en mujeres entre 55 y 64 años, y esto es fundamentalmente a que las mujeres son estudiadas y evaluadas ecográficamente por ginecólogos, endocrinólogos, por otras patologías. Vemos igualmente que el incremento es a expensas del cáncer localizado, es decir, esto es producto de la evaluación con estos estudios de imágenes antes de que se haga manifiesto clínicamente. La extensión regional se ha incrementado en menor cantidad y la enfermedad metastásica se mantiene más o menos con la misma incidencia. Vemos igualmente en esta gráfica cómo el incremento es a expensas de enfermedad de nódulos tiroideos menores de 2 centímetros, los cuales casi siempre son subclínicos y se hacen evidentes con los estudios de imagen. Igualmente, el carcinoma papilar, que es la variedad histológica más frecuente, vemos cómo es el que se ha aumentado en incidencia a través de los últimos años. Sin embargo, la variedad folicular del carcinoma papilar ha tenido poco incremento y la variedad folicular se mantiene más o menos con la misma incidencia. En nuestro país, en la publicación del año 2013, vemos cómo el cáncer de tiroides tiene una incidencia que ocupa el puesto número 17. Realmente, en comparación a las otras enfermedades neoplásicas, no es una enfermedad muy frecuente que justifique realmente unos programas de pesquisa. Sin embargo, el aumento de esta incidencia no se ha traducido en una disminución de la mortalidad. Fíjense cómo en estas curvas, tanto en hombres como en mujeres, la mortalidad se ha mantenido en las mismas cifras. En esta gráfica tomada del texto del Dr. Shah, vemos cómo la incidencia del cáncer de tiroides se ha incrementado en las últimas décadas, sin embargo, esto no ha repercutido en la mortalidad. Es decir, que a pesar de que hay mayor incidencia y diagnóstico más precoz porque son lesiones subclínicas, no hay una modificación en la mortalidad. Esto muchos autores lo han denominado lo que se llama una epidemia de diagnóstico más que una enfermedad, como lo dice esta revista Insight del Dana-Farber Institute. ¿Eso qué significa? Eso traduce lo que se llama un sobrediagnóstico, es decir, estamos diagnosticando un mayor número de cánceres de tiroides en etapas incipientes, el cual no va a tener repercusión en la mortalidad. Eso significa que los pacientes pueden incluso morir de otra patología o de otra enfermedad, aún teniendo un cáncer de tiroides que no haya sido diagnosticado. Existen factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser modificables y factores de riesgo no modificables. Dentro de los no modificables, la edad y el sexo. Los pacientes, a medida que pasan, van aumentando de edad, por supuesto hay mayor tiempo de exposición y se puede incrementar la probabilidad de cáncer como en cualquier otra neoplasia. Hay factores hereditarios como son la poliposis adenomatosa familiar, la enfermedad de Cowden, el síndrome de Gardner y los antecedentes familiares de cáncer de tiroides, lógicamente aumentan el riesgo o probabilidad. En relación al cáncer medular, que es otra variante de tumores malignos de la tiroides, se asocian
cuando se asocia a la neoplasia endocrina múltiple tipo MEN2, pues es mayor probabilidad de su incidencia. Los factores que son modificables son en primer lugar la ingesta de yodo. Los bocios están asociados en forma endémica en sitios donde hay poca cantidad de yodo en el agua. Eso se ha ido corrigiendo en muchos sitios y por tanto el cáncer folicular es el que normalmente se asocia a la baja ingesta de yodo y eso también ha disminuido por agregar el yodo al agua. La exposición a radiaciones es un factor también que se asocia a la incidencia de cáncer de tiroides. Los estudios radiológicos convencionales producen o emiten muy bajas dosis de radiaciones y no está demostrado que produzcan un incremento de la incidencia de cáncer de tiroides. Sin embargo, la radioterapia en la infancia, en pacientes para patologías benignas que se utilizaba tiempos atrás, demostró un aumento o un incremento de la incidencia de cáncer de tiroides ya en la vida, en la adultez. Sin embargo, tratamientos para radioterapia y enfermedades malignas en el área de cabeza y cuello no ha demostrado un incremento del cáncer de tiroides. Los accidentes nucleares, como comenté anteriormente, también se asocian a un incremento del cáncer de tiroides, sobre todo si la exposición fue en la infancia. El cáncer de tiroides también es un cáncer hormonodependiente y la estimulación sostenida de la TSH o la hormona tiroidea estimulante se asocia también con un incremento de probabilidad de cáncer de tiroides. ¿Cómo se puede presentar el cáncer de tiroides? Lo primero es un nódulo palpable, aunque no es la situación más frecuente, como se puede hacer presente en entre el 2 y 7% de los pacientes a la hora de una evaluación clínica, o por la presentación de una masa en la región lateral del cuello que se traduce en una adenopatía. Sin embargo, como hemos comentado, el hallazgo de imagen entre el 19 y 68% según las publicaciones es la forma de presentación o de diagnóstico actual de estas lesiones y por eso la detección en etapas iniciales o en enfermedades menores de 2 centímetros. Entre estos estudios, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia, el PET scan o CT PET, que son estudios que se indican por otras patologías y hacen aparición estos nódulos en la glándula tiroides. Otras formas de presentación, un paciente que tiene disfonía o disfagia o tos, generalmente son nódulos ya de cierto tamaño que comprometen otras estructuras anatómicas y pueden repercutir dando esta sintomatología. Estos hallazgos por estudios de imágenes es lo que se denomina incidentaloma. Los métodos diagnósticos entonces van a ser, en primer lugar, el examen físico. En segundo lugar, el examen del laboratorio básico es el TSH. Después se harán otros estudios en caso de ser necesario. El estudio de imagen por excelencia es el ultrasonido. Y la punción con aguja fina ha pasado a ser una herramienta diagnóstica fundamental en el manejo de estos nódulos tiroideos. ¿Qué tenemos que hacer ante el paciente con un nódulo tiroideo? Primero, hacer un examen físico, evaluar las características clínicas del nódulo tiroideo y la presencia o no de adenopatías en las cadenas laterales del cuello. El siguiente paso, un ultrasonido. El ultrasonido va a permitir ver las características del nódulo y la presencia o no de adenopatías en el cuello. Determinar la función tiroidea, que la vamos a saber con una TSH, y eso es lo que nos va a decidir si la función tiroidea está adecuada o no. La punción con aguja fina, que es un examen que, como comenté, es una herramienta muy útil en el diagnóstico, pero que también tiene sus indicaciones precisas. Y lógicamente, considerar todos los factores de riesgo para tener una secuencia en el diagnóstico. Cuando sospechamos que estamos ante la presencia de un tumor maligno de la tiroides, un nódulo en la región anterior del cuello que se moviliza con la deglución, que es de consistencia dura, que puede o no tener crecimiento rápido, muchas veces el crecimiento es lento en los carcinomas diferenciados. El sexo masculino, aun cuando el cáncer de tiroides es más frecuente en la mujer, porque son más frecuentes las patologías tiroideas en la mujer, un nódulo tiroideo sólido es más probable que sea un carcinoma que cuando se presenta en una mujer. Las edades extremas, pacientes menores de 20 años
y por encima de los 60 años, un nódulo tiroideo tiene mayor probabilidad de ser un carcinoma de tiroides. Si a esto se asocia una adenopatía lateral en el cuello, pues con mayor probabilidad estemos ante un carcinoma de tiroides. La presencia de disfonía, generalmente por compromiso o parálisis de la cuerda vocal por compromiso del nervio recurrente, es otro hallazgo clínico significativo. Dentro de los exámenes de laboratorio, el TSH es el examen básico para determinar la función tiroidea. La tiroglobulina no es un método de diagnóstico, es un método que se puede solicitar una vez hecho el diagnóstico de carcinoma para tener un valor basal, porque su mayor utilidad va a ser en el seguimiento de estos pacientes una vez tratados. Es necesario conocer si existen o no anticuerpos antitiroglobulina, porque cuando están positivos la tiroglobulina pierde valor. Y la calcitonina es un marcador ya específico para los carcinomas medulares. El ultrasonido es definitivamente el estudio de imagen de mayor utilidad y por excelencia para el estudio de la patología tiroidea nodular. Es un método económico, es muy accesible, tiene alta sensibilidad y especificidad. Entre el 20 y 48% de las veces se detectan nódulos en el lóbulo contralateral o nódulos adicionales, pasando a ser entonces de un nódulo único a ser un bocio multinodular, pero tiene unas limitaciones sobre todo que dependen del observador. Otra utilidad del ultrasonido es que permite evaluar las características del nódulo y determinar si tiene características que lo hagan de sospecha, la presencia o no de adenopatía, y una gran utilidad es la punción que debe ser, la punción con aguja fina se debe indicar o realizar bajo guía ecográfica, tanto del nódulo tiroideo como de la adenopatía en caso de que esté presente. ¿Cuáles son las características ecográficas que hacen pensar que el nódulo es sospechoso de malignidad? Que el nódulo sea hipoecoico, que tenga bordes irregulares, que sea más alto que ancho, que tenga microcalcificaciones en su interior y haya vascularización central. Cuando hay combinación de varios de estos hallazgos, pues la probabilidad de malignidad se incrementa. Vemos acá en esta tabla cómo el nódulo, cuando es sólido, la sensibilidad del método es bastante alta, sin embargo la especificidad es baja porque puede haber nódulos sólidos benignos. Sin embargo, las otras características, hipoquegenicidad marcada, bordes espiculados, el diámetro anteroposterior mayor que el transverso, la presencia de microcalcificaciones, etcétera, vemos que aun cuando tiene una baja sensibilidad, cuando son detectables tienen una alta especificidad y por tanto un valor predictivo positivo alto. Esta es una clasificación hecha por la doctora Hirvan en Santiago de Chile, que ha tenido gran aceptación a nivel internacional y tiene una similitud a la clasificación del Colegio Americano de Radiólogos para los reportes de las alteraciones en mamografía. Y así van desde el TIRADS 1 hasta el TIRADS 6, dependiendo de las características ecográficas de las lesiones y su probabilidad de malignidad. Eso va a ser útil para decidir en qué caso se debe hacer o no una punción con aguja fina. La punción con aguja fina es un método sencillo, accesible y económico. Es poco invasivo, tiene poca probabilidad de complicaciones, debe hacerse en la medida de lo posible siempre ecoguiada. Da un diagnóstico definitivo entre el 70 y 80% de los casos, haciendo innecesario una biopsia por congelación intraoperatoria, pero entre un 20 y 30% el resultado puede ser indeterminado, lo cual definitivamente es una de las limitaciones. Disminuye en forma categórica el número de cirugías innecesarias. La Asociación Americana de Tiroides hace las indicaciones de la punción con aguja fina en base a las características ecográficas o al patrón según la probabilidad de riesgo. Entonces tenemos que las de alto riesgo, intermedio riesgo, bajo y muy bajo establecen, de acuerdo a las características ecográficas, el riesgo de malignidad y en base a esto hacen o no las indicaciones de la punción. Por ejemplo, un nódulo con alta característica de malignidad que sea mayor de 1 centímetro tiene indicación formal de punción con aguja fina, aunque para algunas escuelas incluso menores de 1 centímetro, entre 5 milímetros y 10 milímetros,
pueden indicarse la punción. Y así sucesivamente se hace punción en las que tienen alto, intermedio, probabilidad o riesgo de malignidad cuando son mayores de 1 centímetro. A medida que la probabilidad baja, solo se hacen punciones en la medida que el nódulo es más grande. Y si tiene ecográficamente características definitivamente de benignidad, no requieren punción con aguja fina o no está indicado. Una vez que tenemos el resultado, existe un sistema propuesto que se llama el sistema Bethesda, que ha tenido mucha aceptación internacional porque es una manera universal de reportar estos resultados. Tenemos entonces que el grado 1 es insatisfactorio. En estos casos la probabilidad de malignidad es 1 a 4%, pero lo recomendable es repetir la punción. Cuando es benigno, la probabilidad de malignidad es menor del 3% y lo que se sugiere es seguimiento clínico. En el grado 3, cuando aparecen ciertas alteraciones de atipias o de lesiones foliculares de significado indeterminado, la probabilidad de malignidad oscila entre 5 y 30% y a la mayoría de los doctores recomienda repetir la punción. Sin embargo, algunos recomiendan ya considerar la cirugía. En el grado 4, en donde hay una neoplasia folicular o sospecha de malignidad, la probabilidad de malignidad es de 15 a 30% y está indicada la cirugía, la cual la cirugía mínima debe ser una lobectomía. Como método diagnóstico, si se confirma el diagnóstico de carcinoma, pues se hará una tiroidectomía total en base ya a los factores de riesgo o criterios pronósticos. El grado 5, si es sospechoso de malignidad, pues la indicación es directamente de cirugía y lógicamente cuando el resultado es maligno debe ir el paciente a una tiroidectomía. Otras escuelas también tienen una forma de indicar la punción con aguja fina de acuerdo al resultado de la punción. Si es benigna, lesiones foliculares sospechoso o maligno, indican o no la punción con aguja fina con fines diagnósticos. Para aquel grupo de lesiones indeterminadas, que muchas veces van a quirófano y en su gran mayoría resultan benignas, se está tratando de evaluar en la citología por punción con aguja fina algunas lesiones, algunos test de tipos moleculares. Este test molecular tiene fines diagnóstico, pronóstico y muchas veces predictivo. Los que más se han utilizado son el BRAF, el RAS, el RED-PTC y el PAX8-APAR. Eso todavía, aunque hay ya ciertas publicaciones, no es algo que esté definitivamente determinante, sobre todo por el costo. Otros estudios de imagen ante la presencia ya de un carcinoma, en lesiones grandes se debe utilizar tomografía o resonancia magnética, sobre todo para evaluar extensión o compromiso de otros órganos. No se debe hacer de rutina, sobre todo en nódulos únicos de pequeño tamaño. Los estudios por medicina nuclear. El gammagrama tiroideo no se utiliza a menos que haya un TSH suprimido por una hiperfunción tiroidea y el objetivo en ese caso es precisar si el nódulo tiroideo es hiperfuncionante o se trata de una glándula hiperfuncionante con la presencia de un nódulo hipocaptante, en cuyo caso la probabilidad de malignidad sí está incrementada. Y la otra función es el rastreo corporal, fundamentalmente una vez que se ha hecho el tratamiento para detectar enfermedad o residual en el cuello o fuera del cuello. El PET-CT se utiliza en pacientes con sospecha de recaídas por una elevación sostenida de la tiroglobulina y que no hay manifestación en el gammagrama con yodo. Como conclusión, la incidencia del carcinoma de tiroides ha aumentado en las últimas décadas. Su incremento obedece principalmente a los métodos de imágenes, es decir, el diagnóstico es subclínico. La mortalidad no se ha modificado a pesar del incremento de la incidencia. El diagnóstico debe sospecharse con criterios clínicos, factores de riesgo y los hallazgos al ultrasonido. El ultrasonido es el método de imagen de primera elección. Las características ecográficas de los nódulos hacen más precisa la indicación de la punción-aspiración con aguja fina. Los criterios citopatológicos han disminuido el número de cirugías innecesarias y la experiencia del ecografista y del citopatólogo es fundamental en el diagnóstico definitivo.